Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. 16 de diciembre del 2021. Salta Capital. Estamos en una nueva transmisión de este programa de filosofía y metapolítica. En particular, siempre es un placer tener como invitado a alguien que se dedica a la filosofía, que cultiva la filosofía y que la cocina. Estamos en una época donde la mayoría consume filosofía, difunde filosofía, pero no la cultiva. Cultivar filosofía es tener la capacidad de desarrollar pensamientos filosóficos. Bueno, eso a veces se torna bastante complicado porque la filosofía requiere de ciertos saberes previos, de cierta preparación, de cierta disposición espiritual, incluso de cierta inclinación del espíritu a buscar los primeros principios, las causas primeras, el fundamento último de la realidad. Y en este esquema de escarbar en la realidad, nosotros queremos encontrar el fundamento de cómo es que en la bioética, en la medicina, en el derecho, va existiendo de a poco un cambio en la concepción del ser humano, ¿no? Surgen leyes que parecerían trastocar el concepto de esencia humana, de naturaleza humana, de dignidad, y, y que tienen otro fundamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos la injerencia de la ciencia y de la técnica en la modificación de la naturaleza humana con el fin de buscar en el hombre un mejoramiento, un perfeccionamiento. Pero claro, queremos indagar hasta qué punto la ciencia y la tecnología tienen derecho a intervenir en la naturaleza humana, alterando los procesos naturales con el fin de prolongar la vida humana, de mejorar el funcionamiento humano. Hoy se habla de inteligencia artificial, de que el robot puede suplantar al hombre, de si las máquinas pueden o no ser autónomas. Ciertamente es un desafío para el siglo XXI que el hombre pueda sobrevivir a la inteligencia artificial. Que la naturaleza humana, que es inalterable, es decir, por más que nosotros pretendamos cambiar la naturaleza humana, en la medida en que es natural, es inmodificable. Lo que nosotros podemos hacer es cambiar la manera en la que la naturaleza humana se hace eficaz, se hace operativa, se hace performativa, es decir, realizativa en la comunidad, en la sociedad en la que, bueno, en la que nosotros vivimos, ¿no? Se están trastocando las relaciones humanas que son vínculos naturales. Por ejemplo, los vínculos parentales son vínculos naturales. El vínculo de hermano, de padre, de madre, de hijo, de primo, son vínculos naturales. O sea, yo tengo una relación natural con mi padre. Esta relación natural está siendo trastocada por algunos progresistas que ya están planteando la posibilidad de transparentar en las leyes el derecho aparente de hablar de ex madre, de ex padre o de ex hermano con aquel que se tiene una relación natural. La cuestión del aborto también ha trastocado lo que se llama el derecho a seguir viviendo, que está anclado en la dignidad humana y en una concepción del hombre como dentro de una jerarquía superior, como un fin en sí mismo. La inteligencia artificial. Ahora se están planteando leyes sobre la eutanasia. Es decir, ¿y cómo la ciencia puede alterar la naturaleza humana para supuestamente mejorarla? Bueno, ¿hasta qué punto eso es ético y hasta qué punto tiene
una finalidad conveniente para el ser humano, que la ciencia y la técnica alteren el funcionamiento natural del hombre, ¿no? Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar con un filósofo con el que yo vengo platicando ya hace tiempo. Él se llama José Cruz, se dedica a la filosofía, así que le vamos a dar la bienvenida, los saludamos. José Cruz, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, profesor? Muy buenas tardes desde México. Me da mucho gusto que ya estés mejor, profesor Jonathan. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José, muchas gracias por tu amabilidad. Hace mucho que tenemos programado tener un diálogo, un conversatorio filosófico, y bueno, hoy José me escribe para preguntarme cómo estoy de salud, y le dije, bueno, estoy bien, hagamos una charla, hagamos hoy la charla, así que bueno, hoy vamos a tener este conversatorio sobre humanismo y posthumanismo. José, para empezar, ¿podés ir perfilando cuáles son las líneas generales, las líneas fundamentales de aquello a lo que nosotros en filosofía llamamos como humanismo? ¿Cuáles son las notas esenciales que no pueden faltar a la hora de hablar de un humanismo, ya sea del humanismo marxista, el humanismo cristiano, el humanismo renacentista, el ilustrado? Sin duda, profesor Jonathan, el concepto precisamente del humanismo como una doctrina filosófica ha tenido diferentes etapas a lo largo del tiempo. Sin duda, el humanismo pone en el centro del estudio a la persona, al concepto del individuo, cómo se va generando dentro de una sociedad. Y me gustaría inclusive un poco citar el mundo griego. Tú lo conoces muy bien, profesor Jonathan, a los sofistas con Protágoras, Hipias, y este concepto precisamente del sujeto como un sujeto que vivía dentro de esa moralidad relativa, ¿no? Como decían los sofistas, que en sí no buscaban una verdad. Pero curiosamente ya en el concepto de la persona viene esta figura de este hombre de Sócrates, que en realidad ese es el gran debate entre los filósofos, si realmente existió sus ideas o fue invento de Platón, de Genofonte con Memorias o el propio Aristóteles, donde precisamente viene el concepto de ver al sujeto como un ente moral. Si hacemos esas deducciones de ese humanismo griego, ¿qué tan necesario es la propia moralidad en este siglo XXI? Igual, el propio Sócrates, en esos diálogos de Platón, que son 36 diálogos, describe a la persona como una persona que debe de aprender la virtud, el concepto de arete, que muy bien lo comenta el profesor Warner Jagger en ese libro La Paideia y los ideales de la cultura griega. Ahí tenemos un concepto griego, venimos, por ejemplo, ya del mundo griego. Aristóteles decía, por ahí he visto, profesor Jonathan, que has descrito magistralmente el concepto de la metafísica de Aristóteles, esos 14 libros de Aristóteles, donde la introducción dice que todo hombre por naturaleza desea aprender. Y ese aprendizaje precisamente está en la inquietud de la persona. Para Aristóteles, el concepto empírico contagia a la humanidad, es decir, en pensar sobre el humanismo no es algo que venga desde el cielo, sino es algo que se construye, profesor Jonathan. Pero curiosamente, por ejemplo, Platón era un filósofo que creía en el concepto de la reminiscencia, ¿no? El concepto de la mentepsicosis. Entonces, para Platón, el concepto del humanismo, por ejemplo, no lo venimos prácticamente a aprender, sino es algo a recordar. Para Platón recordamos algo que ya sabíamos, ¿no? El concepto del humanismo. Ahí en el concepto a grandes rasgos, en el mundo griego tenemos ya estos factores, pero va a venir un plus, profesor Jonathan. El concepto del humanismo con la patrística del cristianismo católico de los primeros siglos va a tener un gran plus y qué mejor aún hablar de San Agustín de Hipona en su magistral obra Civitates Dei, y ya vamos a ver inclusive al buey mudo del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, profesor Jonathan. Pero sí, a grandes rasgos y viendo el concepto del concepto específico del humanismo, vamos a ver que el estudio del sujeto sigue vigente todavía. ¿Por qué? Porque el ser humano todavía sigue todavía la puerta abierta, como muy bien comentó Hannah Arendt, todavía la puerta está abierta y el estudio sigue, pero actualmente se habla de un poshumanismo, ¿no? Ahorita lo vamos a debatir con esa dialéctica del iluminismo de Max Horkheimer y Theodor Adorno.
Correcto, José. Es cierto que el humanismo comienza con los griegos, esto es así. El mismo Sócrates, ¿te acordás? Es el que hace el viraje del pensamiento de la physis al pensamiento de la ética y de la política como central en la filosofía. Bueno, cuestión que Platón no va a abandonar, pero que sí va a recuperar un poco en la física Aristóteles, ¿no? Para integrar la física a la antropología filosófica. Pero yo he encontrado tres maneras de diagramar o de configurar la preeminencia ontológica del hombre con respecto a los otros entes intramundanos, ¿no? A decir de Heidegger, ¿no? Por ejemplo, tenemos la preeminencia óntica ontológica del hombre, es que el alma es en cierta manera todas las cosas. Es decir, que el hombre, fruto de una jerarquía ontológica, es decir, el alma intelectual del hombre, posee las perfecciones de las almas inferiores, por ejemplo, del alma sensitiva y del alma vegetativa. Pero ya en el modo de conocer del ser humano, en la presencia intencional, digamos, en la segunda intencional, el hombre puede hacerse de las cosas, el hombre puede incorporar la forma de las cosas a través del conocimiento y perfeccionar su propia naturaleza. Esa ventaja que tiene el hombre de poder abstraer e incorporar la forma de las cosas desmaterializadas en su ontología es una preeminencia óntico-ontológica. Luego también la preeminencia religiosa, dada porque el hombre es el único ser vivo que fue creado a imagen y semejanza del Señor. Y por otro lado, tercero, que el hombre es un ser que es un fin en sí mismo y no es un medio. Por lo tanto, el hombre tiene valor y no tiene precio, a decir de Kant. Entonces, no sé si compartís o quisieras agregar que estas son, digamos, las notas por las cuales el humanismo le otorga al hombre la preeminencia con respecto a los demás entes intramundanos, y es por eso que se habla de la dignidad humana. Sin duda, profesor Jonathan, lo comentas muy magistralmente. Sin duda, por ejemplo, la época de la escolástica, estos eruditos de la Edad Media. Estamos hablando, por ejemplo, del siglo IX, siglo X. Tenemos a Juan Escoto, tenemos al propio San Anselmo de Canterbury, donde hablaba sobre ese concepto de la existencia de Dios. Tomás de Aquino, en efecto, este brillante filósofo, habla de los grados de la perfección del ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos una comparación entre una piedra y una planta, ¿cuál tiene mayor perfección, no? Podemos darnos cuenta de seres que existen en el mundo, pero sin duda nos podemos dar cuenta que hay seres más complejos, ¿no? Entonces, si hacemos la comparación, por ejemplo, de una planta con un perrito, tiene mayor complejidad ese perrito que la planta. Y ahora bien viene el ser humano en este tema del humanismo, se va generando precisamente que la persona humana todavía no está concluida su estudio. Por eso se sigue hablando del humanismo para volver a abordar el concepto del estudio. Veo por ahí, profesor Jonathan, que abordas al profesor Heidegger. Lo sabes muy bien que existe un primer Heidegger, segundo Heidegger, por ahí se ha dicho también un tercer Martin Heidegger, ¿no? Este filósofo que en efecto el estudio del tiempo, ¿no? Ese famoso libro, El ser y el tiempo de 1927, que curiosamente fue dedicada a su amor a Hannah Arendt, ¿no? Un amorío muy, muy extraño ahí, ¿no? Pero bueno, eso es precisamente, profesor Jonathan, del concepto de poner en el centro a la persona, pero curiosamente en este siglo XXI voy a citar al profesor Guy Lipovetsky en su libro La Era del Vacío, donde menciona que el sujeto se ha dado cuenta, dice el propio Lipovetsky, que ya no es el centro de todo, dice Lipovetsky. Entonces, ¿qué otro estudio viene? Pues actualmente, por ejemplo, a nivel académico, a nivel didáctico, a nivel pedagógico, pues ya no solamente se estudia a la persona, se estudia la naturaleza, se estudia a otros seres que anteriormente, muy bien lo comentaste, profesor Jonathan, era el centro de estudio de los presocráticos, ¿no? Tales de Mileto, Heráclito, que todo fluye, Pantarrey, el propio Demócrito con los átomos,
Pero curioso, en efecto, aquí se le dice que le dio Sócrates la vuelta a la tortilla, ¿no? En el concepto de la filosofía. Entonces Sócrates pone precisamente en el centro, que ya lo habían hecho los sofistas, el concepto precisamente de la persona. Existió un filósofo, uno de los más grandes para un servidor, llamado Frederick Copleston, un jesuita de la Gregoriana de Roma. Él tiene una magistral obra que se llama Historia de la Filosofía. Para mí, esa es la mejor introducción que se haya escrito hasta ahora de filosofía. Y en efecto, profesor Jonathan, así es. Comparto, bueno, la admiración por Copleston y además, sí, yo me atrevo a hablar de tres Heidegger, efectivamente, ¿no? Digamos, hay un Heidegger que algunos dicen es el Heidegger existencialista, el Heidegger de Ser y Tiempo, de las lecciones fenomenológicas de Aristóteles. Algunos ven en ese Heidegger un humanista porque el centro del análisis existenciario de Heidegger es el Dasein, pero después de la Quere, en la Carta sobre el Humanismo, Heidegger va a decir, no es conveniente hablar de humanismo, ¿no? Esa es como la teorización, la primera vez que se le da un golpe de canto al humanismo. Heidegger va a decir, porque el humanismo piensa al ser en función del hombre y lo que hay que hacer es pensar al Dasein en vistas al ser. No, bueno, este pensamiento que es muy oscuro de Heidegger y que realmente nadie ha podido incorporar, lo cierto es que el humanismo marxista fue suplantado en Francia por Louis Althusser y todos sus seguidores, por el poshumanismo de Heidegger, un Heidegger leyendo a Nietzsche, o un Nietzsche leído desde Heidegger, ¿no? Acá yo tengo, por ejemplo, así abro Zaratustra, en esta obra, que creo que es la primera gran teorización, que recoge un poco el legado de Condorcet. Pienso entonces en el poshumanismo y en el transhumanismo como esa idea de que la naturaleza humana es perfectible, de que tiene la posibilidad de transmutar, de cambiar de forma, de transformarse y de ir incorporando elementos de la ciencia y de la técnica para el mejoramiento de la calidad de vida del hombre. Condorcet desarrolla muy bien la perfectibilidad. Bueno, Bacon va a establecer un poco ese criterio cuando él dice que todo lo que la ciencia pueda realizarlo debe hacerlo en nombre del progreso y que cualquier limitación ética de la ciencia, bueno, es un atraso, es oscurantista. Y me parece que esta idea de la injerencia de la ciencia en la vida humana no puede ser juzgada moralmente, sino en función de qué es lo que se está planteando. Es decir, no es que la ciencia en sí misma sea mala ni sea buena, ¿no? Pero acá tenemos nosotros la teorización de cómo el hombre es algo que debe ser superado, ¿no? Como que en la evolución de las especies, el hombre es una instancia que así como el mono fue superado por el hombre, así también el hombre debe ser superado por el superhombre. Y dice, yo os muestro al superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho vosotros para superarlo? Hasta hoy todos los seres han creado algo por encima de ellos. ¿Y queréis seis vosotros el flujo de esa ola enorme, prefiriendo retornar a la animalidad antes que superar al hombre? ¿Qué es el mono para el hombre? Un motivo de risa, un hazme reír. Esto mismo es lo que debe ser el hombre para el superhombre, ¿no? El superhombre es el sentido de la tierra. Yo os exhorto, hermanos míos, a que permanezcáis fieles a la tierra y que no deis crédito a los que hablan de la esperanza ultraterrena, los predicadores de la muerte, los cristianos. La grandeza del hombre, dice él, está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Estas ideas yo creo que influenciaron mucho en Heidegger para dejar de hablar de humanismo, porque ciertamente cae en la trampa de pensar que el humanismo no se desarrolla en función del ser, en vistas al ser. El Santo Tomás de Aquino desarrolla un humanismo metafísico.
¿Cómo podemos nosotros interpretar este flujo de filósofos como Nietzsche, el mismo Foucault, en Las palabras y las cosas, dice, aquello que nosotros llamamos como hombre no es algo más que un constructo discursivo que se va generando epistémicamente a lo largo del tiempo, ¿no? Las tramas discursivas. Entonces, Foucault va a terminar diciendo, bueno, aquello a lo que nosotros llamamos hombre, que ha tenido su genealogía, su devenir, su desarrollo, hoy ha muerto, ¿no? Ha muerto eso a lo que nosotros llamamos hombre, ¿no? ¿Qué nos queda? Un sujeto que está maniatado por las tramas discursivas, que está maniatado por la microfísica del poder, y que esa microfísica del poder, esa trama discursiva, es de alguna manera la que configura la esencia humana, ¿no? Este legado marxista que retoma, por ejemplo, la tesis 5 de Feuerbach, donde Marx dice, el hombre no tiene una esencia humana, las condiciones socioeconómicas son las que van a configurar aquello a lo que nosotros llamamos hombre, ¿no? Estos son los textos más lúgubres del antimarxismo de Marx, que en otros textos es marxista y bueno, cae en una contradicción. Entonces tenemos la tesis 5 de Feuerbach, tenemos a Darwin, de alguna manera, ¿no? Darwin, Marx y Freud van a dar las grandes heridas al narcisismo del cogito, a ese cogito que se plantea como transparente, que se plantea como fundante, que se plantea como fundamento de toda la realidad. Y es imposible entonces no pensar que los poshumanistas y los transhumanistas están reaccionando frente al hombre moderno, frente a la diosa razón, frente a la pretendida gobernanza, frente al pretendido enseñoreamiento del hombre de la naturaleza, la explotación de la naturaleza y de los animales. Me parece que en ese combate frente al hombre moderno han destruido toda forma de humanismo. Yo creo que ese error lo comete Heidegger al no discriminar bien los tipos de humanismos en la carta, en su Brief zum Humanism, y es ahí donde nosotros estamos hoy, frente a una era donde ya no se piensa en el hombre como dignidad humana natural, inalienable, indisponible, ya no se piensa en el hombre como un fin en sí mismo, sino que se piensa en el hombre como un simple instrumento para la satisfacción de un sistema económico, para el progreso, el hombre para el consumo, el hombre para la técnica, el hombre para el capital. ¿Cómo nos ayudas a pensar este tipo de cosas? Brillante, profesor Jonathan, como siempre. Sin duda, fíjate, profesor Jonathan, que me estaba acordando de un filósofo positivista, el propio Augusto Comte, del siglo XIX, que curiosamente a partir del siglo XX surgió este famoso Círculo de Viena, donde precisamente el propio Wittgenstein también llegó a participar un poco, Karl Popper, con esas conjeturas y refutaciones. También se fue generando las ideas, y lo comentas bien. Sin duda, el propio Nietzsche, que fue profesor en Basilea, por ahí se cuentan las anécdotas en Ecce Homo, que por ahí pues le dio, pues se enfermó de pues una enfermedad así por estar en un prostíbulo, con todo respeto, profesor Jonathan, pero son las anécdotas de todo filósofo. Y entonces, esa tradición metafísica que, hablando y poniendo en la historia el concepto del humanismo, que surge en efecto a partir del siglo V antes de Cristo y se fue generando a través de la patrística, a través de la escolástica, esa suma teológica, suma contra los gentiles de Tomás de Aquino, nos ayuda a pensar que el hombre tiene mayor composición que aparentemente se ve, ¿no? Entonces, la reflexión aquí va. Eh, Sin duda, el ser humano, algo que lo convierte en propio, inclusive en el concepto de potencia y acto muy aristotélico, esta perspectiva, es que la libertad es llegar a ser, no ser. Ese es el concepto de la libertad. Por ejemplo, podemos ver el concepto de la perfección. La perfección es estar cerrado sobre sí mismo, y eso lo ha comentado muy bien Fernando Sabater en su libro Historia de la Filosofía sin temor ni temblor. Entonces, esta concepción de llegar a ser, eso nos ayuda precisamente, y lo comentas bien, profesor Jonathan. Heidegger tiene ciertos aspectos, trata de asesinar a la metafísica, que la metafísica es la esencia del humanismo. Tenemos a Nietzsche, que tiene cierto nihilismo, que leer a Nietzsche en tiempo de pandemia es peligroso. Yo, inclusive, hay que verlo con reserva al propio Nietzsche,
que por ahí se había enamorado de Cosima, la esposa de Richard Wagner tuvo por ahí un amorío, y también con otra chica, pero bueno, esa es la vida del propio Nietzsche. Pero a través de esa oscuridad del Círculo de Viena, del propio Nietzsche, de Heidegger, viene también un personaje importantísimo que es necesario comentar por estos medios, profesor Jonathan, y todo el público que nos escucha amablemente. Uno de los grandes filósofos polaco, que tiene por ahí un libro de la Biblioteca de Autores Cristianos de la BAC, se llamó Karol Wojtyla. Tiene un libro llamado Persona y Acción. Yo creo que Karol Wojtyla, San Juan Pablo II para la Iglesia Católica, da precisamente una manifestación interesante. ¿Cómo es posible que actualmente hemos terminado de estudiar al ser humano si todavía no lo hemos entendido? ¿No? El humanismo no solamente pone en el centro a la persona, sino necesita estudiarse, necesita rascarse. Y Karol Wojtyla dio precisamente este golpe, que surgió también una corriente en Francia llamada el personalismo del siglo XX. Tenemos a Emmanuel Mounier, que por ahí publica la revista Esprit, donde se va generando ese pensamiento del sujeto, de la persona, una persona que, una persona que tiene sueños, una persona que necesita ser educada, una persona que necesita una perspectiva de nuestro tiempo. Pero ahora con esa corriente de Jean Derrida, que todo se quiere deconstruir, no solamente se quiere deconstruir a la persona por lo que ya es, sino de construir el lenguaje, de construir todo. Espérame tantito, mejor sigamos estudiando a la persona por qué es su puesto en el cosmos, ¿no? Suena muy a Max Scheler, a Max Weber, este concepto de poner nuevamente a la persona. Pero sin duda, profesor Jonathan, deduzco que hace falta, viéndolo desde el punto de vista educativo, un poco más de reflexiones en las escuelas, con los niños, con los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque si volvemos otra vez a pensar qué es el hombre, hacia dónde va, qué es la sociedad. Rousseau, por ejemplo, lo has comentado, profesor Jonathan, vemos, por ejemplo, en el siglo XVIII, los primeros reflexiones de Víctor, el niño salvaje de Aveyron. Por ahí es una historia interesante, donde este niño creció solo, fue capturado en Francia, pero si uno pensaría, bueno, el sujeto, como dice Rousseau, solo se puede educar, pues no es así. El humanismo necesita siempre de lo social, necesita siempre de los demás. Eso es importante no perder de vista, profesor Jonathan. Comparto esa naturaleza política, social que tiene el hombre, es un ser relacional. Heidegger habla de Mitsein, que son las características naturales del hombre que vos sabés que están presentes en Heidegger como existenciarios. El existenciario Zuhandenheit, ser a la mano, el Vorhandenheit, ser ante los ojos, bueno, el mismo Mitzain, bueno, hay muchos, ¿no? El ser para la muerte, la vida, hay el Sein zu Tode, son características naturales que no están disponibles a la modificación, porque esto es lo importante que hay que entender. Acá lo que está en disputa es que hay en el hombre, en el ser humano, ciertas realidades, hay ciertas disposiciones naturales que no pueden ser modificadas, porque son esenciales a la vida humana. Es decir, no es posible concebir al hombre sin esas propiedades, sin esas cualidades, sin esos atributos. Por ejemplo, el atributo de que el hombre es un ser social. No va a existir, no puede existir un ser humano que no viva en sociedad. No, no hay, no puede haber. De alguna u otra manera tiene que haber una conexión directa o indirecta con la sociedad. El hombre es un ser racional, desprovisto de razón, ya no estamos hablando del ser humano. El hombre es un ser político, el hombre es un ser libre, en el sentido de la conquista de su libertad, ¿no? A mí me gusta lo que dice Sartre en Critique de la raison dialectique. Él dice, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es decir, él recupera los condicionamientos de los que habla el marxismo, el estructuralismo, que le hacen críticas a Sartre, pero Sartre dice, es cierto, está el inconsciente que nos condiciona, el entorno que nos condiciona, el ambiente que nos condiciona,
el lenguaje que nos condiciona, está nuestra estructura psicofísica que nos condiciona. Está bien, es cierto, está todo eso. Y dice, el hombre vive alienado, pero antes de alienarse fue libre. Es posible la alienación porque antes existió la libertad. Lo que tiene que hacer el hombre es volverla a conquistar. Ciertamente yo estoy de acuerdo con vos, la libertad es una lucha, es una conquista. Nuestra libertad no es algo dado. ¿Sabes quién lo enseña? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habla con los hebreos y le dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y los hebreos le dicen, pero ¿cómo es que nosotros vamos a ser libres? Le dicen, nosotros ya somos libres porque somos hijos de Abraham. Y Jesucristo le dijo, no, ciertamente el que peca es esclavo del pecado. Y lo que ha sucedido en la posmodernidad, en la era contemporánea, es justamente la negación del hombre mismo. Es la negación del hombre por el hombre, la alienación del hombre por el hombre. El hombre que construye una máquina para alienar al hombre por la máquina. La inteligencia artificial, la suplantación del capitalismo de producción por un capitalismo financiero ha provocado la alienación del hombre por el capital. Es decir, el producto de las manos humanas niega a su propio productor. Digamos, ¿no? Esto que lo vio muy bien Marx, digamos, ¿no? Desde el humanismo marxista, que es muy interesante. Nuestras propias máquinas atentan contra nosotros, nos absorben en ese fenómeno donde el efecto termina siendo causante de la causa. Como dice Lévi-Strauss en el concepto de recursión, la antropología estructural, la recursión es el movimiento por el cual el efecto pasa a ser causante de la causa. Es decir, el hombre, el científico, crea a Frankenstein y luego Frankenstein es el que termina matando al hombre, ¿no? Qué sé yo. Para los de mi edad, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Maquijero, ese doctor que se terminó haciendo androide y que hizo androides, el número 16, el número 15, el 16, número 17, número 18, terminó construyendo a Cell en Dragon Ball Z y terminaron matando los androides al propio científico que los construyó, a Maquijero. Bueno, esta negación de cómo el hombre construye a la máquina para que la máquina termine negando al hombre, es un poco lo que está buscando el transhumanismo. Es esta idea de que en nombre de la felicidad de unos pocos, hay que sacrificar a los muchos que son los que no se adaptan al nuevo sistema. Este es el desafío de las inteligencias artificiales. Es decir, en nombre del mérito, aquellos que no se adapten, aquellos que no puedan soportar las prerrogativas, los requisitos, las necesidades de este nuevo sistema que se absolutiza la competencia, bueno, quedarán al margen, quedarán al margen. Y como no se puede instalar como políticas de Estado, lo que se hace es proyectos subliminales para ir destruyendo a los seres humanos, para ir reduciendo la población del mundo. No es necesario que nos metamos en esos temas, pero se los menciona, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, Lipovetsky, por ejemplo, el mismo Derrida, van a poner al goce, al discurso, al género literario, a la palabra, como en el centro de la filosofía? Se sacan del centro de la filosofía al hombre y se coloca el lenguaje. ¿Cómo ves que afecta el giro lingüístico al humanismo? Sin duda, profesor Jonathan, como siempre, tu aportación ha sido más que notable. Sí, en efecto, esta parte, y fíjate que hablando de este tipo de concepción, ¿qué está pasando ahora, por ejemplo, sobre el poshumanismo de este siglo XXI? ¿No? Desde mi entender y desde mi reflexión filosófica, ese poshumanismo surge a partir del siglo XX. El siglo XX vino una pregunta totalmente que lo retoma estos dos profesores de la Universidad de Frankfurt, los socialistas, el propio Theodor Adorno con la dialéctica negativa y Max Horkheimer, su condiscípulo, donde precisamente hablan de que el mismo
el mismo hombre ha matado al hombre, ¿no? En el siglo XX. Entonces, ¿qué nos espera después de este holocausto, ¿no? Hablando del punto de vista judío, ¿qué nos espera después del siglo XX? Entonces, a partir de esa época viene corrientes, bien lo mencionas, profesor Jonathan de Heidegger. Heidegger inventa palabras, por ejemplo, el Dasein lo inventó, son cosas inventadas también, constructores lingüísticas. Entonces, esta parte precisamente donde se va viendo la perspectiva de la persona. Fíjate, profesor Jonathan, que me viene a la mente, hay una filósofa que le tengo mucha reserva porque sus ideas son muy extrañas y ella precisamente es una de esas teóricas de que opina la fusión entre la mujer y las máquinas, la profesora llamada Dana Haraway de este siglo contemporánea, donde precisamente habla sobre este punto de la fusión. ¿Qué decir de Judith Butler, ¿no? El género en disputa, o Beatriz Preciado, que actualmente es Paul Preciado, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas, en vez precisamente de ayudarnos a entender qué es el ser humano, nuevamente hacerse esa pregunta, nos están haciendo muchas confusiones. En esta parte, decir, bueno, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Y uno pensaría, bueno, son teorías de algunas feministas radicales. Pues no, se están enseñando en las escuelas. Los niños lo están aprendiendo así y va generando una confusión en decir, bueno, si la persona no es un fin en sí mismo, sino un medio, pues podemos comprar, podemos explotarlo, ¿no? Muy bien comentaste, profesor. Hegel, el filósofo alemán del siglo XVIII, llegó a decir que la conciencia determina a la persona, ¿no? Ya Carlos Marx, con esa concepción de esta de la escuela de izquierda hegeliana, llegó a decir que lo social determina quién eres, ¿no? Pero no solamente lo social va a determinar ese cierto humanismo que dio un giro a partir del siglo XX, como he dicho, y se ha generado un poshumanismo. Por lo tanto, eso es importante volver al meollo, al arché, eh, precisamente para entender hacia dónde vamos, cuál es la figura de la mujer en esta época, hacia dónde va la mujer, hacia dónde va lo femenino, hacia dónde va lo masculino. Y me viene a la mente a este surcoreano que ahorita creo que está de moda en el lenguaje filosófico, al profesor de la Universidad de Friburgo, Chul Han, que tiene por ahí varios libros, uno de ellos se llama La Sociedad del Cansancio, ¿no? Ese tipo de capital que curiosamente, como comentó Marx fue judío, entonces él hablaba de la sangre, por ejemplo, para los judíos se encuentra el alma está en la sangre para un judío, es lo más sagrado, y por lo tanto el capitalismo, ¿qué hace? Toma precisamente de la sangre de los obreros y los explota. Muy bien lo comentó Marx, un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Ese fantasma es el obrero, ese fantasma es la persona que viene cansada a su casa. ¿En qué momento se reflexiona? ¿En qué momento se llega a buen término? Sin duda, profesor Jonathan, estas ideas, estas teorías que uno diría, bueno, son personas solitarias, pues no es así, ya se están enseñando en las instituciones educativas y eso confunde más porque actualmente ya existe un poshumanismo y el ser humano ya no es importante, ahora se habla de las especies, ¿no? Se habla de los animales, se habla de otras cosas. Interesante, profesor. Es cierto, ¿no? Hoy se habla de los derechos de las focas, de los animales, derechos de las plantas, ¿no? Y se le quita al hombre el derecho primordial, que es el derecho a seguir viviendo, ¿no? Desde la gestación hasta la muerte natural, ¿no? Se tiene atenazada la vida en su origen por el aborto y en su final por la eutanasia, ¿no? Se adueñaron del comienzo y del final, del alfa y del omega del ser humano, ¿no? ¿El humanismo es contrario al teocentrismo?, nos pregunta Elsa Soler. No, no, porque justamente es porque Dios está en el centro que el hombre tiene dignidad. El hombre tiene dignidad porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros no podríamos hablar de dignidad humana si Dios no existiera, ¿no? Entonces, esto lo explica muy bien Max Scheler en El puesto del hombre en el cosmos. Así que no son contrarios. Después nos dice, por ahí veo algunas preguntas, ¿no? José Matías Araujo, ¿no creen que es una oportunidad de volver a analizar al darwinismo?
esta es una sociedad influenciada por sus teorías. Bueno, sí, la ley del más fuerte, eso está muy marcado, por ejemplo, en filosofía, en Nietzsche, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, en el Anticristo comienza diciendo, no me importa que los pobres ni los débiles mueran, al contrario, deberíamos ayudarlos a morir, ¿no? Esta idea de exaltar siempre al poderoso, de exaltar siempre al que tiene arrojo, dureza espiritual, ¿no? Sí, hermano. Sin duda, profesor Jonathan, qué bueno que lo comenta. No solamente este filósofo, sino ya Platón. Si uno lee totalmente así República. certeramente los 10 libros de la República, Platón propone eso, es decir, eliminar a personas débiles y que los guerreros, los filósofos deben gobernar. Este tipo En de el libro darwinismo, 3 de la República. sin duda, en efecto, Sí. profesor Jonathan. Sí, sí, vos sabés que sí. Bueno, viste que Popper ha visto en Platón al padre de los totalitarismos, ¿no? Pero ciertamente, ¿no? Si uno lee con cuidado a Platón, digamos, hay todo un trabajo así eugenésico importante, ¿no? En su filosofía. De hecho, los griegos estaban en su mayoría a favor del aborto. Tanto Platón como Aristóteles estaban a favor del aborto. No así el humanismo semita, que acá nos preguntan, ¿no? ¿Qué piensan del humanismo oriental? Bueno, el humanismo semita es un humanismo de la vida, el humanismo de la sangre, ¿no? El humanismo del derecho, es el humanismo del otro, ¿no? ¿Quiénes son semitas? Los fenicios, los acadios, los egipcios, los palestinos y los hebreos. Son semitas. El hebreo es un dialecto palestino, el paleo-hebreo, que es un hebreo arameizado, y comienzan, como son pastores beduinos, comienzan a desarrollar una ética beduina, una ética de pastores del desierto. Esa ética necesita mucho del altruismo y de la solidaridad. Entonces comienzan a hablar del otro, de la viuda, que es la mujer del otro, el huérfano, que es el hijo del otro, el extranjero, que es el que viene de otro país, el pobre, que es el hambre del otro. Por ejemplo, en el libro de la vida, los egipcios, cuando se morían, escribían sus buenas obras en el libro de la vida, que delante de Maat, en el trono de Osiris, se le pregunta, ¿y qué has hecho para merecer la vida eterna? Entonces el muerto abre su libro de la vida y dice, le he dado de comer al hambriento, de beber al sediento, un abrigo al desnudo y una barca al peregrino. Esto sucede también en el código de Naram Sin, de Hammurabi, las primeras leyes de Urukagina, en el tercer milenio antes de Cristo, donde se desarrollan los códigos de justicia social. Y todo este esquema tiene como objetivo la preeminencia de la dignidad humana. El otro no puede ser exterminado, el otro no puede ser eliminado y nunca es buena gente aquel que oprime al más débil, ¿no? Esta idea de ser débil con los fuertes y ser fuerte con los débiles, que eso es lo que hacen hoy los estados nacionales. Vos fijate, México, ¿no? El Estado mexicano es débil frente a Estados Unidos, pero es fuerte frente a los jubilados, es fuerte frente a la pobreza, frente a los marginados. Entonces, bueno, ¿qué clase de justicia es cuando el Estado es fuerte con los débiles y es débil con los fuertes? Entonces, la ética semita es contraria. La ética semita dice, no, hay que ser tierno con los débiles y fuerte con los fuertes, ¿no? Y enfrentar con dureza a todos los imperios, porque no hay dominación legítima. No hay dominación legítima. Esto es una mala noticia para algunos que tienen algunas teorías muy raras. No hay dominación legítima, no hay despojo legal. La dominación nunca es legítima, de ningún aspecto. Ningún imperio tiene el derecho de imperar sobre otra cultura, ni para evangelizarla, ni para nada. No hay dominación legítima. Excelente, profesor Jonathan. Excelente las ideas. Fíjate que me recuerdas a Emanuel Levinas en este libro, Totalidad e Infinito, donde él decía precisamente que cuando existe un otro, también existe un oprimido.
¿no? ¿Quiénes son los oprimidos? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. En efecto, desde México, la reflexión que hacemos, aquí en México hay ilustres filósofos también. Una de ellas se llama Juliana González, por ahí tiene un libro que se llama, tiene varios, uno de ellos se llama Ethos, Destino del Hombre. Lo toma de Demócrito. Entonces, esa perspectiva inclusive de ser buen samaritano, de ayudar al que no tiene, eso es precisamente parte de esa concepción de ser humanista en este siglo XXI. Sin duda, profesor, estas ideas ayudan para reflexionar las ideas. Hay un libro de un filósofo llamado Jean, francés, el libro se llama La filosofía se ha vuelto loca. Entonces, este libro de editorial Ariel reflexiona precisamente cuáles son los temas actualmente que aparentemente son absurdos, pero se sigue hablando. ¿Por qué? Porque eso nos indica claramente que aún se desconoce el concepto de la figura de la persona y cómo se debe de estudiar. Me viene a la mente precisamente este libro de las confesiones de este filósofo que fue maniqueo en su momento, pero luego se transformó al cristianismo católico, San Agustín de Hipona, siglo V de nuestra era, donde habla en las confesiones, tiene tratados sobre la Trinidad, y claro, la obra brillante, Civitates Dei, hablaba precisamente eso. Hace poco hicieron esa pregunta de, es imposible no pensar al ser humano sin la presencia de Dios. Dios es precisamente esa persona por excelencia, porque son tres personas en un solo Dios, es la persona por excelencia, muy bien lo comentaste, profesor Jonathan, nos hacen precisamente reflexionar de qué va el concepto de ahora del ser humano. Muy bien lo comentó Boecio ya en el siglo V, por ahí tiene su tratado de consolación filosófica, de hecho lo escribió en prisión, sufrió muchísimo, al igual que la obra del Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, que lo escribió en Primera Guerra Mundial, en trincheras, en guerras. Precisamente Boecio describe a la persona, sustancia individual de naturaleza racional. No, esa naturaleza racional, que no es lo animal, es naturaleza racional. Ya Tomás de Aquino le va a llamar y espiritual, ¿no? Entonces, esta parte, no perder de vista el concepto de qué va la persona, y sobre todo, ¿cuál es el esfuerzo de ahora? Ahora nos estamos reflexionando, ¿qué va a pasar ahora con la persona ahora en época de COVID-19, ahora de aislamiento? Sin duda, una de las premisas es que necesitamos de la convivencia porque el humano también se contagia, ¿no? Me contagia el vecino, yo necesito del carnicero, necesito la persona que me vende las tortillas, necesito, porque al final de cuentas eso es. En ningún momento se precisamente la persona puede construir, hablando de esta antropología social, profesor Jonathan, no se puede inclusive una persona educarse por sí mismo. Necesitamos de la didáctica de los demás. Entonces, esta búsqueda incesante de la filosofía, porque eso es, la filosofía se dedica a eso, a preguntarse, a indagar. Se da poca respuesta, pero esa es precisamente la vocación original que ya lo hacía un filósofo feo griego llamado Sócrates, que iba en el ágora haciendo preguntas. Es decir, a eso se le llama la educación basado en preguntas, ¿no? Entonces yo creo que hay que preguntarse y seguir preguntándose qué es el hombre, qué es la persona, qué es la sociedad. Eso puede ayudar como para seguir dando de qué hablar sobre el concepto de la persona en este tiempo contemporáneo de liquidez, como muy bien comentó Sigmund Bauman. Pensaba, ¿no? Pensaba en eso, en la liquidez y sobre todo en esta especie de tanatomanía de tener que decretar la muerte de algo para poder hacer filosofía, ¿no? La muerte de la naturaleza, Ortega, la muerte de la historia, Fukuyama, la muerte de Dios, Nietzsche, la muerte del hombre, la muerte de la razón, Bátimo, la muerte de... Es decir algo hay que matar, hay que decretar la muerte de alguien para poder hacer filosofía, ¿no? Son como asesinos seriales los filósofos posmodernos, ¿no? Y esta idea de la bastardía del hombre contemporáneo, no tenemos a qué aferrarnos, no tenemos un legado, no tenemos una tradición, no tenemos una cultura que nos cobije. ¿Por qué? Porque la cultura es el fundamento del malestar. Por ejemplo, Kant ya dice, los enemigos de la tradición son la tradición
La autoridad y el prejuicio. ¿El prejuicio qué es? La fe del pueblo. La autoridad, ¿qué es? La jerarquía. Y la tradición, ¿qué es? El legado cristiano de Occidente. Entonces, la ilustración se plantea como el enemigo central del proyecto globalista, progresista, cosmopolita es el cristianismo, que te enseña la dignidad humana, la tradición cristiana, que te transmite valores y que te dice que aquello que hace que el hombre sea hombre y que la sociedad sea sociedad, eso no cambia. No cambia. Volvemos a lo mismo. Hay cosas de la vida humana que no van a cambiar. Hay otras que sí. Hay otras que sí. ¿Cómo nosotros vamos a vivir? ¿Cómo nosotros vamos a vivir? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a movilizar? ¿Con qué ropa nos vamos a vestir? ¿Qué música vamos a escuchar? Bueno, eso es modificable, eso está disponible al cambio. Pero aquello que hace que el ser humano tenga valor o no tenga valor, eso no está disponible al cambio, porque eso pertenece a las relaciones naturales del ser humano, a la esencia natural del hombre. Entonces, si nosotros entendemos que hay ciertas propiedades del hombre que pueden modificarse, que son las accidentales, y hay ciertos atributos del hombre que son esenciales y que no son modificables, entendemos que el derecho, el sentido y la vida y los valores no son modificables. No pueden modificarse los valores por mor del cambio cultural o la moda cultural de una época. No se puede instalar la moda del disvalor, la moda de la negación de la naturaleza humana, la moda de la negación de la biología, la moda de la negación del derecho, porque eso no está sujeto a moda. A ver, yo no tengo derecho a la vida por don del poder. Yo no tengo derecho a vivir porque lo dice Cristina Kirchner. Yo no tengo derecho a tener mi libertad porque lo dice Alberto Fernández o el partido político de turno. Mi derecho a vivir, mi derecho a circular libremente, mi derecho a pensar libremente y a expresar mis pensamientos, eso no depende de lo que diga o no diga el poder, de lo que quiera o no quiera el poder. No está sujeto al poder mi derecho. El fundamento de mi derecho no es el poder y por lo tanto el poder tampoco me lo puede quitar. Es inalienable el derecho humano. Si ustedes se imaginan que los derechos humanos dependan de los poderosos justamente lo que menos quieren es respetar los derechos humanos. Si los poderosos necesitan avasallar los derechos humanos para poder avanzar en su agenda globalista. La agenda globalista no tiene en el centro al hombre, sino a unos pocos. Porque el humanismo es que todo ser humano tiene valor, independientemente del sexo, de la religión, de su orientación política, de su situación económica. Todo ser humano tiene derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son la vida, la propiedad con función social, la libertad de expresión, la libertad de culto, el derecho a circulación, a tener tierra, techo, trabajo, a formar una familia, a circular libremente. Bueno, estos derechos no están sujetos a lo que diga el poder. Entonces, esta tecnocracia nueva, que a través de la globalización instala un hombre unidimensional, es decir, instala un hombre cosmopolita. Recuerdo acá la disputa entre Kant y Herder. Kant planteaba el hombre cosmopolita, siguiendo a Leibniz planteaba un lenguaje universal, un idioma universal, un hombre universal que no tiene tierra, no tiene cultura, no tiene raza, no tiene sangre, no tiene tradición, no tiene religión, es un hombre abstracto, es un hombre universal abstracto. Y Herder le dice, no, hermano, pará, el hombre tiene un contexto, no hay un hombre universal, hay hombres concretos, hay hombres que tienen una familia, una tradición, una cultura, una religión, una lengua, una cosmovisión, una cultura, un pasado, unos símbolos, una patria, una lengua. Me parece que ahí está un poco, ¿no? Esa disputa entre Kant y Herder se va a trasladar a la educación, por ejemplo, a una disputa entre Freire y Rousseau.
Porque el Emilio de Rousseau no tiene familia, no tiene pasado, no tiene tradición, no tiene lengua, no tiene raza, no tiene cultura. El Emilio es una tabula rasa. En cambio, el hombre que plantea Freire es un hombre que tiene familia, que tiene tradición, que tiene una nación hispanoamericana con valores, con cultura, con derecho, con dignidad. Ahí es donde me parece que nosotros nos podemos parar en esta teoría de la liberación como emancipación del eurocentrismo globalizante, ¿no? Como emancipación del eurocentrismo globalizante. Y descolonizar a nuestros decolonizadores, porque nuestros decolonizadores también son eurocéntricos, también siguen categorías de la moda europea, ¿no? Por ejemplo, Enrique Dussel, el doctor Enrique Dussel, habla de la liberación, pero defiende el aborto. No combate la ideología de género. Y no hay nada más eurocéntrico que el aborto y la ideología de género. No hay nada más eurocéntrico. ¿Dónde nace la ideología de género? De los diaguitas, de los calchaquíes, de los quilmes, de los patagones, de los atacamas. ¿De qué tribu indígena nació la ideología de género? ¿De qué tribu indígena nació el aborto? ¿De qué tribu africana nació el aborto? Del plan Kissinger, de Henry Kissinger y McNamara. Bueno, ese es el eurocentrismo más crudo, duro y draculesco que existe, ¿no? Bueno, ¿por qué es que nuestros descolonizadores están colonizados? ¿Por qué nuestros liberadores están oprimidos en el yugo eurocéntrico y no pueden oponerse a estos planes? ¿Vos qué opinás? ¿Por qué no pueden salir de eso? Sin duda, profesor Jonathan, es claro que bien lo comentas del profesor Dussel sobre esta filosofía de la liberación, que la filosofía pues no libera mucho, genera muchas interrogantes, se deja con muchas preguntas. Sin duda vemos este aspecto y yo me gustaría hacer una pregunta que precisamente a veces no sabemos qué queremos, pero al menos hay que saber qué es lo que no queremos. Yo creo que este pensamiento filosófico de este tipo de estructuras, muy bien lo has comentado, ya el propio Foucault hablaba de que lo toma de Bentham, el concepto del panóptico, ese ente que te vigila lo social y te castiga a la vez, ¿no? Entonces, esta parte de lo social, del consumismo, pues precisamente también, lo has comentado muy bien, profesor Jonathan, la sangre también de los niños se ha convertido en un capital, ¿no? En un gran negocio. Entonces, eso nos hace reflexionar bien que, bueno, podemos levantar la voz y escuchar, pero hay cierto cansancio. Yo deduzco que hay un cansancio social, hay como un letargo. Estamos dentro de ese mito de la caverna que ya lo describió muy bien Platón en la República. Estamos dentro de la caverna, entonces lo que vemos son sombras de lo que pensamos que es la realidad. Por lo tanto, existe intereses sin duda por decir, bueno, eso es lo mejor, ¿no? Esa es la modernidad, lo que estamos buscando. Pero sin duda vemos también, yo hago mi deducción, que hay también una decadencia occidental. Y la decadencia no solamente es filosófica, es moral, es ética, es religioso también. Entonces, vemos ahora, por ejemplo, cuáles son los caballos de batalla de la política. La homosexualidad, el falso feminismo, etcétera, etcétera. Y muchas de esas personas votan y votan por personas que suben al poder. Al final de cuentas, yo hago mi deducción, profesor Jonathan, que se trata precisamente del concepto de algunas personas que curiosamente, retomando esa palabra de imbécil, que significa bastón, que viene esa traducción de bastón, yo creo que existen muchos imbéciles que una vez que tienen el poder se encargan de gobernar y no gobiernan adecuadamente. Y eso perjudica bastante a los demás, ¿no? Yo todavía creo que una buena educación, muy bien lo comentas de Freire, Paulo Freire decía, pedagogía del oprimido, la pedagogía como práctica de la libertad, Carta a quien pretende enseñar. Él llegó a decir que la educación no cambia el mundo, cambia al sujeto, a su individualidad donde quiera que se encuentre. Yo todavía veo que desde el estudio filosófico, de filosofía para niños, filosofía para jóvenes, filosofía en la calle, como muy bien lo comenta el profesor Eduardo Infante,
esa concepción es que debemos de salir. Por ahí vi inclusive esa concepción de enseñar a todo el mundo para pensar. Pero es importante no perder de vista que cuando uno empieza a pensar su realidad, no es que en ese momento cambies todo, es poco a poco el concepto. Es decir, esta dificultad occidental no va a cambiar en un momento a otro, ni más que tengamos tantos ánimos como en su momento el propio Johann Fichte, cuando tuvo que leer las obras de Kant por necesidad. Por ahí existe un pensador, filósofo español brillantísimo, se llamaba Eusebio Colomer. Él tiene un tratado que se llama El pensamiento alemán de Kant a Martin Heidegger. Es un pedazo de libro. Son, me parece que 3 tomos, donde precisamente narra el concepto del sujeto. Entonces, ese humanismo que empezó en el siglo V con un filósofo feo, avanzaba en las calles haciendo preguntas extrañas a todo mundo, se fue prolongando más allá del concepto de la patrística, de la escolástica. Tú has comentado bien, profesor Jonathan, de este filósofo español jesuita, Guillermo Fraile, que también tiene un tratado de historia de la filosofía fantástica, donde hablaba no de este tiempo. Recuerde muy bien que cada siglo también tiene sus decadencias y también tiene su final, ¿no? Entonces, esta perspectiva sigue vigente, al igual que las propias ideas del concepto. Actualmente en este siglo XXI se habla de un poshumanismo. Se habla de un poshumanismo, pero yo diría que mejor hablemos y sigamos hablando de humanismo, ¿no? Para este tiempo, ¿no, profesor Jonathan? Es que el tema, yo creo que acá hay una confusión en los posmodernos cuando hablan de poshumanismo, porque es cierto que hay que salir del sujeto moderno, pero no podés asociar sujeto moderno con humanismo. Tenés que saber discriminar y darte cuenta que hay otras maneras de hablar del hombre, de poner al hombre en la centralidad, sin negar a Dios, porque en cuanto a las relaciones humanas y políticas, el hombre está en la centralidad porque es, digamos, Jesucristo lo dice, ¿no? No se hizo el hombre para la ley, sino que se hizo la ley para el hombre. Y Jesucristo vino a dignificar al hombre, vino a humanizarlo, vino a perfeccionarlo al hombre. Entonces, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre para elevarlo al hombre, ¿no? La doctrina católica dice, gratia non destruit natura, sed supponit et elevat natura, ¿no? La gracia no destruye la naturaleza, sino que la eleva y la supone. En este sentido, es posible que nosotros rescatemos el humanismo como aquella prerrogativa que pone al hombre como una realidad dada en sí misma, con valores, con una identidad que no está disponible, porque es una identidad natural, que se despliega accidentalmente en la cultura, en la historia, donde el hombre va aprendiendo nuevas formas de vivir, nuevas formas de relacionarse, va incorporando ciencia y técnica para el mejoramiento de su salud, para la medicina, para su traslado, para tener mayores comodidades, pero nunca va a cambiar aquello que hace que el hombre sea un ser humano. Así, aquello que hace que el hombre sea un ser humano es su alma espiritual, su alma intelectual. Y esa alma está informada por otro, no es un constructo del hombre. El hombre no se da a sí mismo su forma sustancial. Viene dada como heteronomía inmanente, como una ley de otro, pero que está en el hombre mismo como un sendero y un camino y un norte de cómo es que el hombre tiene que vivir, con qué principios tiene que vivir, qué camino tiene que seguir. Y cada vez que nosotros aceptamos, cada vez que nosotros abrazamos nuestra naturaleza, nuestra identidad, nosotros podemos desarrollarla y perfeccionarla. Si nosotros negamos nuestra identidad, si nosotros negamos aquello que nos fue dado, bueno, estamos condenados a la tragedia. A la tragedia porque no nos estamos conociendo a nosotros mismos, no nos estamos aceptando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el humanismo? El humanismo te dice, el hombre es lo que es, no lo que uno quiere que sea. El hombre tiene una identidad, tiene una naturaleza, tiene una esencia que no es disponible, pero tiene modos de vivir esa naturaleza que pueden elegirse. El hombre puede elegir cómo quiere ser un ser humano,
El hombre puede elegir cómo quiere vivir su sexualidad. Todo me es lícito, no todo me conviene, hay mejores y peores maneras de vivir, no es lo mismo un burro que un gran profesor, no es lo mismo Jesucristo que el ladrón. Hay maneras más adecuadas, más convenientes de vivir, otras no tanto, pero el hombre puede elegir. El hombre puede elegir cómo vivir su vida, pero no puede elegir si va a ser o no va a ser perteneciente a la raza humana, a la especie humana. Entonces, me parece que ahí es donde la posmodernidad se confunde y le otorga al hombre las llaves de Prometeo para que el hombre pueda decidir incluso las cosas que le pertenecen a los dioses, ¿no? Metafóricamente hablo de los dioses, ¿no? Hay un solo Dios, pero siguiendo el esquema de la filosofía griega. Sin duda, profesor Jonathan, muy bien lo comentas. Ese diálogo del Protágoras de Platón habla del mito de Prometeo, donde precisamente esa parte de la técnica, de la tecné, le da al hombre para pensar precisamente cómo construir. Y fíjense que curioso, profesor Jonathan, también nuestro amable público, el propio Immanuel Kant, el prusiano, nos da algunas claves. Él dice precisamente que no somos dueños de todas las consecuencias. En efecto, lo que sí podemos dentro de nuestra posibilidad es construir precisamente las ideas. Eso sí se construye socialmente, las ideas, no el cuerpo, como prácticamente se ha venido con esta ideología muy extraña. Yo lo he leído también, este tipo de ideologías, a Butler, a Preciado, a Nana Haraway, que curiosamente todo es construcción, ¿no? Todo me construyo, quiero ser un caballo el día de mañana, seré un caballo, seré un ave. Entonces, ¿dónde queda esa parte mía? Curiosamente viene esta reflexión de que una persona vale por lo que es, no es por lo que tenga, ¿no? Si es así, pues creo que estamos perdidos en América Latina en ese concepto del arete, de la virtud. Sin duda, profesor Jonathan, y es un punto interesante. Hay un libro que es muy reflexivo, es una novela de un existencialista llamado Albert Camus. Se llama el libro El extranjero. Ese libro un servidor ya lo ha revisado, pues es un libro muy reflexivo, pero al final de cuentas ponen a un hombre carente de sentido, que no tiene nada, que la única posibilidad es el objeto, como si el objeto reconociera nada más al sujeto. Esta revolución copernicana que hizo Immanuel Kant, de que no solamente el sujeto posee la aletheia, el concepto de la verdad, también en el objeto hay verdades, ¿no? Por ejemplo, veo un perro, pues es un perro, no puedo decir, oye, existen ciertas identidades por cada uno de estos objetos, pero sin duda yo deduzco que pues vamos caminando hacia muchos conflictos sociales y sin duda esto va a ocasionar que en un futuro se vaya generando también una falta de moralidad y sobre todo el concepto ético, que haciendo un poco de memoria, como muy bien lo comenta estos dos filósofos, Real y Antiserie, en Historia de la Filosofía y del Pensamiento Científico, narran precisamente que ya en cada siglo hubo su proceso de decadencia. Por ejemplo, en el mundo romano, vemos, hubo por ahí un filósofo llamado Epicteto. Epicteto fue un esclavo, de hecho estuvo en la casa de Nerón, estamos hablando del 64, 65. Él perteneció al estoicismo tardío. La estoa lo funda Zenón, que viene del griego estoa, pórtico, enseñaba afuera de una puerta. Como no era ciudadano griego, era de Chipre, tenía que dar clases afuera del pórtico, del estoa. Entonces, Epicteto llegó a decir que de ahí precisamente la esclavitud, ¿dónde lo tenemos? Aquí en la mente. Aquí estamos colonizados. Entonces necesitamos precisamente generar esta reflexión y yo todavía, la filosofía no hace milagros, la educación no resuelve todo, pero puede contribuir precisamente para mejorar las circunstancias. Y me viene a la mente, ya para ir terminando, profesor Jonathan, este libro del Rerum Natura, del propio Lucrecio, que precisamente él perteneció al Quepos, al jardín del propio Epicuro, ¿no? El concepto del placer. Epicuro decía que es importante vivir sin tantas perturbaciones, que ya le va a llamar precisamente, de ahí va a surgir el concepto de la ataraxia, ausencia de perturbación. Entonces,
Yo creo que no debemos ser tan escépticos como Pirrón de Elis, que acompañó a Alejandro Magno en el siglo III, en el periodo helenístico. No debemos de utilizar tanto epogé, debemos de involucrarnos. Epogé significa ausencia del juicio. Yo creo que debemos de participar y darnos cuenta, y el debate y la batalla está en las aulas de clases, en las calles, en las periferias, en las sociedades donde debemos de alzar la voz, porque la verdad está ahí. Y curiosamente, profesor Jonathan ha citado muy bien el Nuevo Testamento, parte de esos 4 evangelios, los canónicos y el teológico Juan, donde narra que la verdad nos hará libres, pero la verdad también es problemática y angustia mucho, ¿no, profesor Jonathan? Por supuesto, porque es un desafío. La verdad también es despiadada porque nos enfrenta con aquello que no queremos ver, justamente, ¿no? Que estamos presos de nosotros mismos, estamos presos de las máquinas que hemos creado. Y, y bueno, para ir terminando, hablar de la bastardía, ¿no? Esta filosofía contemporánea plantea el hombre bastardo, el hombre que no tiene madre, que no tiene familia, que no tiene tradición, no tiene cultura, no tiene una religión, no tiene una identidad a la cual asirse. El hombre es bastardo. Existe y se construye una esencia, la existencia precede a la esencia, ¿no? Me parece que de alguna manera el transhumanismo y el poshumanismo dependen mucho de esta bastardía del hombre, de esta concepción bastarda del ser humano. Así que este, transmitir esta noticia, el hombre tiene una identidad, el hombre es lo que es, no lo que los postmodernos quieren que sea. El hombre tiene una cultura, el hombre tiene una religión, tiene una lengua, está orientado hacia la trascendencia, está hecho para Dios. Dice San Agustín, nos hiciste para ti y no descansaremos hasta descansar en ti. Estamos hechos para la trascendencia, estamos hechos para completarnos en la trascendencia. Estamos orientados hacia lo trascendente porque estamos hechos para la eternidad y ningún deseo nuestro se va a saciar sino en Dios. Es en la plenitud del conocimiento y la contemplación del Señor que el ser humano va a encontrar la plenitud de su naturaleza, la plenitud de su apetito. Ningún apetito humano se va a saciar plenamente con los bienes finitos de este mundo. Entendiendo eso, entendiendo que estamos hechos para ser hombres, que la Biblia es un manual que nos enseña cómo poder vivir plenamente nuestra vida humana. Ese manual fue escrito por el Creador, fue inspirado por el Creador, y nosotros tenemos ahí las reglas para poder conocernos y para poder vivir en este mundo de la manera más plena posible, entendiendo que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener persecuciones, vamos a tener problemas, pero, como dicen las Sagradas Escrituras, bienaventurados los que padezcan en pos de mí, ¿ah? En pos de Jesús, sufrir persecuciones. Bueno, ahí están las promesas de las bienaventuranzas. Así que, sin más, gracias por haber estado. Realmente hoy estuvieron muy activos, eso me gustó mucho, hicieron buenas preguntas. Así que un abrazo a todos ustedes. Gracias, José Cruz, por haber estado. Realmente fue un placer enorme haber compartido con vos en este tiempo, que seguramente es el primero, pero no el último. Gracias, profesor Jonathan. Un saludo a todos y pues sigamos tocando puerta con rigor en el concepto de la filosofía. Así es. Muchas gracias y nos vemos pronto.